Buenas noches, mi nombre es Freddy Alexander López López, pertenezco al grupo de software para ingeniería 203036-19. En panel de control de mi computador observamos que tengo instalado MATLAB 2018 en octubre 20 del 2019. Entonces iniciamos con la presentación. Este es el programa MATLAB, en donde se divide por defecto en 4 ventanas. Tenemos el Command Windows, el editor, el Workspace y el Current Folder. Entonces en el editor nosotros generamos nuestros programas y iniciamos con el primero de la lista. Manejo de números enteros. Asigna una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y convierta las unidades en miliohmios y megaohmios. Entonces tenemos nuestro programa en MATLAB, el cual lo nombré al archivo resistencia y es un archivo con extensión .m que es intrínseco de MATLAB. Iniciamos nuestro programa con un clear, un CLC. Creo una variable menú de tipo double en donde el usuario va a ingresar la opción que desea. Si la 1, convertir de ohmios a miliohmios y la 2, convertir de ohmios a megaohmios. Esto lo logro creando un switch para esa variable m en donde se divide en dos casos. El caso 1 nos va a dar la cantidad que ingresa el usuario, no la convertirá a miliohmios, y el caso 2 no la convertirá a megaohmios. ¿Cómo se crea esto? Creando una variable A de tipo double donde el usuario ingresa los ohmios. Creamos otra variable en donde almacenaremos una variable B en donde se almacena la opción que ingresó el usuario y se multiplica con 1000 para miliohmios y se divide sobre 1.000.000 para megaohmios. De otra forma, se utiliza normalmente en estos switch cuando el usuario no utiliza uno de los dos casos o las dos opciones que se le está dando. Entonces, si él ingresa un 3, un 4, un 5, nos va a imprimir en pantalla con un sprintf la opción seleccionada no es correcta. Vamos a correr nuestro archivo en donde sale ingrese la opción que desea. Entonces, tenemos 1, convertir... perdón, yo borro esto porque esto no va ahí. Listo, entonces ingresa la opción que desea. 1, convertir ohmios a miliohmios y 2, convertir ohmios a megaohmios. Entonces digamos que el usuario selecciona el 1. Entonces ahí ya nos entra el switch al caso 1. Ingresa la cantidad de ohmios, no está ingresando esta parte. Entonces si nosotros le damos, no sé, 1, él va a pasar al siguiente paso, que es multiplicar por 1000 el 1 que yo ingresé, la opción que ingresamos. Entonces, y nos imprime por pantalla un ohmio equivalen a 1000 miliohmios. Utilizamos porcentaje de por el tipo de variable y acá al final ingresamos la variable A y la variable E para que nos imprima en pantalla con este porcentaje de y porcentaje de. Se usa mucho. Lo mismo en el caso 2. Damos correr. Ya me quitó el error que teníamos al principio, pues un error no, unas letricas de más. Entonces ingresa la cantidad de ohmios, entonces ya nos fuimos para el caso 2. Entonces démosle 1 también. Y lo mismo, se crea una variable A de tipo double donde el usuario ingresa la cantidad de ohmios. Y esto se almacena en una variable tipo B donde se divide la opción que ingresa el usuario por 1.000.000. Y se imprime en pantalla, entonces ingresa la cantidad de ohmios, damos enter. Acá, y tenemos que un ohmio equivale a 1 por 10 a la menos 6 megaohmios. Entonces, en este caso estamos bien. Yo quise por acá. Perdón, lo imprimí donde no era. Y quise meterle esto, me parece una forma chévere. Si el usuario en la selección no da ni 1 ni 2, sino pone, digamos, un 4, entonces otherwise o de otra forma la opción seleccionada no es correcta. Entonces nos va a imprimir que la opción seleccionada no es correcta y con esto restringimos al usuario a que solo utilice los dos pasos del switch. Entonces para el siguiente punto tenemos asigna una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcule su valor en unidades de bytes y kilobytes. Para este ejercicio yo quise hacerlo con gigabytes. Entonces el usuario, lo mismo, tenemos un clear CLC donde se crea una variable A de tipo double. El usuario ingresa la cantidad de gigabytes del disco duro y creamos una variable B y C en donde se va a multiplicar 1 por un billón y la opción o la cantidad que ingresa el usuario por 1.000.000. Entonces imprimimos la capacidad del disco duro es igual en porcentaje C en porcentaje G
para bytes, y lo mismo, la capacidad del disco es igual en porcentaje G para kilobytes. Asignamos al final una coma B para que nos imprima esta variable en porcentaje G, y igualmente para la variable C. Entonces le damos correr a nuestro archivo, ingresa la cantidad de gigabytes de un disco duro, démosle 1, nos tiene que imprimir de una vez en bytes y en kilobytes. Entonces acá tenemos la respuesta, la capacidad del disco duro es igual a 1 elevado a la 9 bytes, y la capacidad del disco duro es igual a 1 elevado a las 6 kilobytes. Entonces con esto ya tenemos nuestro archivo. Para nuestro tercer punto, la verdad no lo pude hacer, no encontré la forma. Sé cómo pasar por fórmula notación decimal a sexagesimal, cómo pasar los grados a grados, minutos y segundos, y viceversa, multiplicando dividiendo por 60 a 3600, pero la verdad no supe cómo expresarlo en MATLAB, me enredé, no sé por qué en orden 3 si es generar un vector, pero no, la verdad me quedó complicado este. Entonces, manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realiza la siguiente operación: suma, resta y multiplicación. Entonces, MATLAB en esto es muy amigable, es una forma bastante fácil. Entonces, iniciamos clear CLC para borrar todo lo que tengamos, cualquier texto o algo que haya por encima de nuestro editor. Creamos una variable A en donde con corchetes creamos, como dice 4×4, entonces su merced crea un vector, y ese vector va a tener 4 columnas. Este es un vector horizontal, y cada vez que yo doy 1 podemos manejar 1, 2, 3, 4, punto y coma, o 1 espacio 2 espacio 3 espacio 4. Entonces acá tenemos que esto es una fila, y cada uno de estos numeritos es una columna. Entonces tenemos fila 1 hasta el punto y coma, y columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Tenemos fila 2, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, fila 3, columna 1, 2, 3 y 4, y así para terminar. Tenemos nuestra variable A y nuestra variable B. Le damos correr para poder ver nuestras variables, nuestras matrices, perdón. Acá tenemos una matriz de 4 filas por 4 columnas, A y B. Entonces con eso las generamos. Y acá voy a tomar como ejemplo la A para que el video no sea tan largo. Entonces para la matriz A tenemos la fila 3, la columna 2 tenemos un 8. Acá observamos el 8. Entonces acá es filas, columnas, y lo vamos a multiplicar por 4. Entonces vamos a ver que la primera respuesta es 8 por 4, 32. Para nuestra siguiente operación, que es suma, tenemos la A, matriz A, 4×4. Entonces tenemos filas 4, 1, 2, 3, 4, columna 4, tenemos un 2. Entonces dice que 27 más lo que está en la fila 4, columna 4, que equivale a un 2, o sea, sería 29. Tenemos 29. Para la siguiente es fila 2, columna 3, tenemos un 7. Entonces sería menos 4. Entonces 7 menos 4 nos daría 3. Y acá tenemos un 3. Y acá están las respuestas a nuestra matriz B de la misma forma como lo seleccionamos. Pasamos a funciones. Entonces, manejo de funciones. Consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB para el manejo matemático. Entonces esta me pareció muy amigable porque ya están predefinidas, como dice. Entonces acá lo que dice es sacar raíz cuadrada de varios números en un vector. Acá tenemos un vector de una fila, tiene 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Entonces creamos una variable con el vector 5 posiciones, luego creo una variable B en donde se sacará la raíz cuadrada de cada uno de las posiciones en el vector. Tenemos posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a limpiar esta pantalla y vamos a darle correr a nuestro archivo. Entonces acá subimos para ver nuestra primera operación. Nos dice que la variable x tiene estos números, la podemos esconder si queremos con un punto y coma, que no nos salga en el Command Windows. Y nos dice que va a sacar la raíz cuadrada de cada uno de los posiciones que están en el vector 1. Entonces la raíz cuadrada de 1, 1, la raíz cuadrada de 2 es 1.414, y así para cada uno de nuestras posiciones en el vector.
sacar el exponencial de un número. Entonces exponencial de 25 nos dice que es 7.2005 elevado a la 10, y de 245 es 2.5243 elevado a la 106. Para sacar el logaritmo natural de un número, tenemos que el logaritmo natural de 0 es igual a menos infinito, y el logaritmo de 5 es 1.6. Bueno, acá tenemos otras dos. Redondear al número entero más cercano. Entonces tenemos a round cuánto punto 3. Él nos va a reunir eso el número más cercano, que es el 4. Y tenemos el 1.3, que nos lo va al número entero más cercano, que es el 1. Entonces ahí ya pasamos a aleatorio. Venimos acá. Realice el siguiente programa. Un programa que genere tres números aleatorios entre 1 y un límite superior. Esos tres números deben imprimirlos ordenados en forma ascendente o descendente. Tanto el límite superior como el orden ascendente o descendente lo establece el usuario. Entonces, para este caso, entramos acá al editor. En donde iniciamos con un clear CLC. Utilicé este RNG Shuffle, que en un librito que me estoy leyendo que es muy bueno, es Algoritmos a Fondo. De esto me baso mucho para la programación. Es una buena fuente de estudios. Lo compré en Panamericana. Me dice que para generar una variable pues está con Randy, que normalmente se usa en MATLAB, pero si en MATLAB yo utilizo esta opción que es RNG Shuffle, él me va a sacar el número verdaderamente aleatorio. Cuando utilizamos Randy sí nos saca números como disparejos, no son iguales como en forma aleatoria, pero según nos explica el libro, pues cuando ponemos ese shuffle, los números sí van a ser completamente elegidos al azar. Entonces por eso lo utilizo, no nos afecta nada. Entonces creamos una variable tipo n, en donde se va a almacenar la opción que ingrese el usuario. Esa variable, se crea una variable x, en donde va a ser de tipo Randy, para que nos genere los números aleatorios. Entre paréntesis y corchetes va a ser de un número que inicia en 1 y termina, el tope superior va a ser n, que es el ingreso del usuario. Y no lo va a almacenar en un vector de una fila por 3 columnas, como pide el programa. Ponemos punto y coma para que nos salga. Entonces generamos una variable de tipo una variable menú, en donde se ingresa la opción que desea. Si el usuario quiere organizarla de forma ascendente o descendente con un switch de ese menú, creamos dos casos, el caso 1 y el caso 2. Para organizar los números que nos dan en esta Randy, es muy fácil en MATLAB. Utilizamos un sort x de esa variable x, y él nos los va a organizar de forma ascendente. Entonces con una impresión de pantalla forma ascendente anexamos con una coma la variable que queremos que imprima y cerramos. Para el caso 2 lo mismo, una variable b en donde utilizamos sort x para que nos organice los números, pero si le ponemos dentro de los paréntesis descend, él nos va a organizar de forma descendente, nos va a imprimir forma descendente tipo b. La variable b, perdóname. Entonces vamos a darle correr. Ingrese un número límite, entonces pongamos 100, el usuario ingresa 100, ingresa la opción que desea de forma ascendente o descendente, entonces démosle ascendente y nos genera un vector de 3 posiciones con números aleatorios de 1 a 100, vemos que no sobrepasa el 100, y tenemos de forma ascendente, que es 9, 46 y 91, entonces en este caso estaría bien. Vamos a volver a correr, ingrese un número límite, pongamos 10, vamos a hacerlo de la forma descendente y tenemos lo mismo. Tenemos que empieza de izquierda a derecha, 3, 3 y 9. Forma descendente nos da, y de esta forma terminamos nuestros programas de la práctica 1, que son de mucha ayuda. La verdad aprendí demasiado y agradezco a los tutores y profesores que me ayudaron con esto. Muy contento y esperanzado a que los próximos programas queden mucho mejor. Muchas gracias y buena noche.